Hola. La Edad Moderna, la verdad es que no es tan moderna. Observad esta línea del tiempo. Comienza en el año 1492, con el descubrimiento de América, y acaba en 1789 con la Revolución Francesa. Antes, durante la Edad Media, Europa estaba llena de pequeños reinos, pero en la Edad Moderna, esos pequeños reinos se unificaron, dando lugar a grandes países. Estos países estaban gobernados por reyes muy poderosos, los cuales eran dueños y señores de absolutamente todo. Por debajo del rey había dos clases sociales o estamentos, los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados eran el clero y la nobleza, que, como eran los panas del rey y parientes de él, no pagaban impuestos. ¡Qué morro! Los no privilegiados eran los artesanos y los campesinos, o sea, el resto de la población. Ellos tenían que trabajar muchísimo para poder subsistir, y también ellos sí pagaban impuestos. Durante la Edad Moderna, el comercio creció y creció, y nació una nueva clase social, la burguesía. Esta estaba compuesta por los comerciantes, los artesanos y los ciudadanos libres que vivían en las ciudades. La burguesía cada vez tenía más y más poder, y llegó incluso a competir con la nobleza. En esta época, también se rompió la unidad de la iglesia y el cristianismo se separó en católicos y protestantes. Por desgracia, hubo muchas guerras por la religión. La Edad Moderna fue una época de muchos cambios, de aventuras, de exploradores, de ciencia, de artes, de todo un mundo aún por descubrir. Aparecieron científicos como Nicolás Copérnico, que sorprendió a todos diciendo que la Tierra giraba alrededor del Sol, o Galileo Galilei, que mejoró el telescopio y nos acercó hacia el cielo. El siglo XV es el siglo de los mayores cambios en la cultura occidental. Los descubrimientos geográficos de los portugueses en África y Asia y los de Colón en América ampliaron los horizontes para los europeos, hasta límites que jamás podrían sospechar. El contacto con los aztecas, los incas y los reinos de China y Japón cambiaron la mentalidad de unos europeos que, hasta entonces, se creían el centro del mundo. ¡Caramba! Me he dado cuenta que los europeos no somos el centro del mundo. Al calor de todo ello, se propagó un cambio de mentalidad en la sociedad europea, que pedía romper con los grilletes de una iglesia que controlaba todos los aspectos de la sociedad. A ello es a lo que llamamos humanismo. Este colocó al hombre y no a Dios en el centro del universo. Los descubrimientos geográficos ayudaron además a una nueva ciencia que también comenzó a desligarse de la iglesia, con científicos que empezaron a propugnar que tal vez el universo o el mundo no era como nos habían contado. Creo que probablemente el mundo no es tal como pensábamos que era. Esta gran revolución llamada humanismo también tuvo su reflejo en el arte, con el resurgimiento de aquellas manifestaciones artísticas grecolatinas que habían quedado olvidadas durante la Edad Media. Aquí fue, por cierto, donde surgió ese término, Edad Media. En el terreno político, los reinos europeos, habitados por los nuevos descubrimientos, se lanzaron a la conquista y a la explotación de los nuevos territorios, a cuya cabeza se situó el Imperio Español. Yo soy Carlos I, y no ha habido en la historia imperio más poderoso que el mío. Menos mal teníamos América para costear aquellas guerrillas europeas. Uno de los grandes problemas a los que tuvo que hacer frente el rey Carlos I fue la cuestión de la reforma protestante. Con el humanismo como conductor en el siglo XVI, comenzó a correr por Europa una corriente crítica con la Iglesia que la acusaba de corrupción y de una injerencia demasiado significativa en los asuntos del Estado. El protagonista más significativo de aquella red
fue el monje Martín Lutero, quien causó tal revolución en el seno de la Iglesia Católica que creó una escisión dentro de la misma llamada la Iglesia Protestante. Señor Lutero, qué bueno verlo. ¿Hay algo que me quiera decir? ¿Crees que es normal que la Iglesia cobrase a aquellos pobres fieles por indultar su alma en el cielo? ¡Ja! No podía quedarme callado. Por eso me llamaban protestante, porque me pasaba todo el día protestando. Cierto, este videucho dura solo 15 minutos. ¿Tú crees que en 15 minutos puedes explicar toda mi época? Es que bueno... Ay, Martín, tú pasas todo el día protestando. O sea, protesta y protesta y protesta. Ya, párale, bájale. Bueno, ahora sí, continuemos. En Suiza y en Inglaterra triunfaron otras reformas protestantes que pusieron en jaque el poder religioso de la Iglesia en Europa, lo que le empujó a lanzar una contrarreforma con el objetivo de volver a ganar a aquellos millones de fieles perdidos y cuestionar muchas de las prácticas como las indulgencias que arrastraban desde la Edad Media. Los historiadores decimos que después de 1453 se inició la Edad Moderna. Y escogimos ese año en particular porque estos señores conquistaron Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente y portador de las herencias culturales de las antiguas Grecia y Roma. Cuando Constantinopla cayó, muchos exiliados bizantinos llegaron a Italia y contribuyeron a la expansión de la cultura clásica, cultura que estaba siendo redescubierta por los intelectuales de la época y que fue la fuente de inspiración del humanismo, el desarrollo de las ciencias, el renacimiento artístico y un nuevo pensamiento político y económico. El filósofo y señor Georg Wilhelm Friedrich Hegel sostiene que, al entrar en la etapa moderna, el hombre adquiere confianza en sí mismo y en su pensamiento, en la naturaleza sensible fuera y dentro de él. Encuentra interés y alegría en hacer descubrimientos en el campo de la naturaleza y en el campo de las artes. La inteligencia despierta para lo temporal. El hombre cobra conciencia de su voluntad y de su capacidad. Mira con alegría la tierra, a su suelo, a sus ocupaciones, viendo en ello algo justo e inteligente. ¡Ay, pero qué filosóficos que somos! Características del humanismo. Revalorización del ser humano. El individuo era considerado el centro del universo y la máxima expresión de la naturaleza. Esta concepción, o sea, el antropocentrismo, superaba el teocentrismo medieval en el que Dios era el eje en torno al que giraba el mundo y la vida de los hombres y mujeres. Al situar al ser humano en el centro del mundo, la voluntad humana recuperaba la capacidad para actuar y para crear. De este modo, la visión de Dios y el sentido de la vida cambiaron por completo. Dios se convirtió en el Padre misericordioso y ya no en el juez severo. Y el arte y la cultura se valoraron como un placer, y los artistas trabajaban para obtener fama y también riqueza. Número 2. Diferenciación de la fe religiosa y el saber. A partir del humanismo, el conocimiento se basó en un método científico, o sea, estudio, investigación y análisis crítico, y ya no en creencias dogmáticas. Las reflexiones de los pensadores humanistas abarcaban una amplia variedad de cuestiones. Con la invención de la imprenta, la edición de numerosas copias de un libro permitió una mayor difusión de sus ideas. Y ahora sí, llegamos al momento de nuestro super datazo Q.
Se me ha hecho saber que es la hora del día en la que la tertulia pasará a tener en cuenta la siguiente... ¡Fua! Información extravagante. ¿Sabías que pensadores como Nicolás Copérnico y Galileo Galilei fueron doblegados por la Iglesia Católica a través del Tribunal de la Inquisición por defender la teoría heliocentrista del sistema solar, que asegura que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol? Ahora, eso es tener convicción y no cualquier cosa. Pero eso es todo lo que tengo el día de hoy para ustedes. ¿Les gustó? ¿Aprendieron cosas nuevas? Compartan esta información con sus amigos. Herédenla con sus hermanos y hermanas. Después de todo, hoy más que nunca, podemos compartir toda esta diversidad de información. Yo soy Emi y nos vemos en el siguiente video. ¡Fa!